Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Nuevamente con ustedes el profesor Jesús Bustillo. En el día de hoy abarcaremos una temática muy importante donde trataremos acerca de la Gran Colombia, República de Nueva Granada, centralismo y federalismo, el papel de la Iglesia, los supremos y el concepto de militarismo y civismo. Primero que todo, hay que dirigirnos a lo que se conoció como la Gran Colombia, a ese proceso histórico que vino posterior al proceso de independencia, debido a que se llevó a cabo el sueño del libertador plasmado en su Carta de Jamaica, donde él deseaba que se conformara una gran república que estaría integrada por Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. De esta forma se celebró el 17 de diciembre de 1819 el Congreso de Angostura, donde por primera vez Venezuela y Nueva Granada firman el Pacto de Unión y se conforma la Gran Colombia. Sin embargo, aún hacía falta un integrante muy importante que llegaría en 1821 debido a que aún se encontraba bajo dominio español. En el Congreso de Cúcuta se une entonces Ecuador y se conforma definitivamente lo que se conoce como la Gran Colombia, que sería un periodo que duraría desde 1821 a 1831. Primero que todo, es muy importante resaltar que el gobierno que se establece en la Gran Colombia fue un gobierno centralista, liderado como presidente por Bolívar y como vicepresidente Francisco de Paula Santander. De igual forma, también se lleva a la práctica la división de poderes, llevando así a una república democrática con un poder legislativo, uno judicial y uno ejecutivo. Es muy importante recordar que Bolívar no ejerció directamente su mandato presidencial, debido a que continuaba todavía en las campañas libertadoras de Bolivia, de Perú, y de esta forma quien se encontraba en el poder directamente era Francisco de Paula Santander. Por tal motivo se conocen algunas medidas llevadas por Santander donde fomentó la agricultura con el objetivo de fortalecer los procesos económicos del territorio de la Gran Colombia. También incentivó al comercio. Sin embargo, tomó unas decisiones que debilitaron económicamente al territorio de la Gran Colombia, debido a que hizo una disminución de los aranceles a las importaciones y al mismo tiempo eliminó la alcabala, que era un impuesto sobre las ventas a los productos nacionales. Esto generaba que a la Gran Colombia no le ingresara un dinero suficiente para abarcar todo el territorio. Esto llevó a una crisis económica acompañada de una política, debido a que comenzó a surgir un distanciamiento entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Por un lado, Simón Bolívar era partidario del militarismo, que no era más que el fortalecimiento de las fuerzas militares para conservar el poder. Y por el otro, Francisco de Paula Santander era partidario del civismo, que es una actitud política pacífica que no tolera la violencia, buscando la igualdad y la democracia, por lo que se le consideró el hombre de las leyes. Entonces, esa fragmentación que existió llevó posteriormente a dividir el poder, donde ya Simón Bolívar no confiaría directamente de lo que Francisco estaba realizando en su mandato,
por lo que lo acusaba de haber debilitado a la Gran Colombia y permitir que se llevaran a cabo formaciones de ejércitos que buscaran una independencia de los territorios que componían la Gran Colombia, tal cual como lo intentó el general José Antonio Páez en su golpe separatista de la Gran Colombia del territorio de Venezuela. Eso generó que Bolívar regresara y se tomara el poder autoritario, e incluso en 1826 lleva a cabo una constitución autoritaria que le asignaba el poder absoluto, con la excusa de que era la única forma de que la Gran Colombia no se fragmentara definitivamente. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Simón Bolívar, en 1830 se dio la separación definitiva del territorio de Venezuela y del territorio de Ecuador, por lo que se fundan entonces tres repúblicas diferentes, entre las que encontramos el 17 de noviembre de 1831 la República de Nueva Granada. Hasta este momento hemos mencionado entonces cómo se disolvió la Gran Colombia. Una vez independientes, la República de Nueva Granada necesitaría un gobernante, por lo que llega al poder una persona o un general llamado José María Obando en 1831, el cual conforma un gobierno provisional y transitorio mientras el país podía adoptar un presidente legítimo. El señor dura en el poder un año hasta que se celebra la Convención Granadina en 1832, donde se elige como presidente por 4 años a Francisco de Paula Santander. De esta forma, el país adopta entonces un modelo federalista para su administración. Esto generó inconformidad en otros grupos políticos que vamos a observar más adelante. Sin embargo, hay que resaltar que Santander llegó a gobernar una república con 19 provincias y al mismo tiempo a solucionar las dificultades económicas que se podían presentar si no se dejaba pactado quién se iba a hacer cargo de la deuda que se había obtenido con Inglaterra, por lo que Santander procede a firmar un acuerdo con Venezuela y Ecuador para dividir la deuda externa que se había adquirido cuando se hacía parte de la Gran Colombia. Esto llevó a que cada país quedara con una parte de compromiso para poder pagarla. Al mismo tiempo, hay que recordar que Santander venía con unas ideas progresistas y era partidario de dejar atrás cualquier dominación eclesiástica, porque según él seguía reproduciendo las tradiciones coloniales, por lo que volvió a cerrar conventos religiosos que contaban con menos de 8 personas. Hasta ese momento, Santander recibió un total rechazo del campo eclesiástico, debido a que lo veían como un enemigo que vendría a acabar y alejar totalmente a la iglesia del poder político y económico con el que venía acostumbrado a dominar. Es muy importante entonces resaltar algo. El gobierno de Santander duró 4 años, desde 1832, cuando fue elegido en la Convención Granadina, hasta 1836. Una vez llegado el final de su gobierno, Santander quería que su reemplazo fuera José María Obando, debido a que él venía a continuar con sus ideales políticos progresistas. Sin embargo, esto generó un enfrentamiento que llevó a la conformación de 2 bandos totalmente diferentes, que posteriormente serían los futuros Partido Liberal y Conservador. Pero vamos a ir poco a poco para poder comprender.
Por un lado, surge el llamado grupo de los exaltados, los cuales tenían ideas progresistas y eran apoyados por el general Obando, quienes compartían el gobierno de Santander y obviamente el sistema federalista, debido a que este consistía en una doctrina política donde el poder se ejercía no solamente desde un centro, sino que se distribuía en el territorio nacional, es decir, a sus provincias. Por otro lado, encontramos entonces a los moderados, los cuales querían continuar reproduciendo esos valores tradicionales heredados desde la colonia, e incluso la iglesia debía seguir en el poder. Esto generaba que los exaltados tuvieran total rechazo hacia el pensamiento de los moderados, los cuales también compartían el centralismo propuesto por Bolívar, el cual consistía en una doctrina política que propugna la centralización política o administrativa. Un Estado centralizado es aquel en el que el solo gobierno central tiene el poder de tomar decisiones políticas, ¿correcto? Lo cual es muy diferente al federalismo. Hasta este punto hay que tener claro algo. Los dos partidos tenían una visión totalmente diferente de cómo gobernar, lo que iba a llevar a futuros enfrentamientos como lo fue la Guerra de los Supremos, como lo observaremos más adelante. Sin embargo, hasta esta fecha, 1836, cuando acaba el gobierno de Santander, llega al poder un moderado llamado José Ignacio Márquez, quien derrota en las urnas al general José María Obando. Esto llevó inmediatamente a un cambio de poder drástico, donde se pasa de un pensamiento progresista a un pensamiento moderado que viene a restaurar todo eso que Santander había cambiado. Es decir, la iglesia vuelve a tomar el poder central por muchos años más, como lo vamos a observar. Esto llevó a que las relaciones entre las dos raíces políticas que aún no estaban legalizadas legítimamente como partidos. Sin embargo, surgieron muchas diferencias y desde aquí podremos comprender entonces cuál fue el origen del Partido Liberal y el Partido Conservador. Es muy importante iniciar explicando que José María Obando, una vez derrotado, conforma un grupo o un movimiento en contra del gobierno que inicia en Popayán, cuyo grupo con ideales progresistas se autoproclaman los supremos. De ahí entonces nace la guerra civil denominada la Guerra de los Supremos. Bien, los cuales se enfrentarían con el gobierno en la cabeza de José Ignacio Márquez, quien lideraba el movimiento de los moderados y contaba con el apoyo de dos figuras importantes que se convertirían en presidentes de la República de la Nueva Granada, como lo fue Pedro Alcántara y Tomás Cipriano de Mosquera, los cuales derrotaron al general Obando e incluso lo obligaron a exiliarse en Perú. Una vez llegado hasta aquí, hay que aclarar algo. Cuando llega al poder, Pedro Alcántara en 1841 le da continuidad al gobierno de José Ignacio Márquez por 4 años más. Una vez cumplido el tiempo de gobierno, llega al poder Tomás Cipriano de Mosquera, con el cual llegaron unas ideas que solamente no eran moderadas, ya se saltaba un poco sus raíces y tenía una libertad económica o una visión económica muy diferente a la que había tenido Pedro Alcántara. Este señor viene a fomentar entonces unas medidas económicas que cambiarían el contexto histórico de la República,
fomenta el cultivo de tabaco, el cultivo de algodón y al mismo tiempo comienza a mejorar la comunicación interna del territorio, lo cual se vio reflejado con la construcción del ferrocarril de Panamá o con la idea de construir el ferrocarril de Panamá. Bien, ahora explicaremos entonces el surgimiento de los partidos políticos tradicionales en Colombia. Sin embargo, hay que tener claro hasta el momento lo siguiente. Por un lado, reconocer que los exaltados eran quienes tenían las ideas progresistas y por otro lado los moderados eran quienes tenían las ideas tradicionales. Bien, si tenemos esto claro, entenderemos fácilmente el surgimiento de los partidos. Primero, hay que comprender qué es un partido político. Este consiste en una agrupación donde los miembros profesan la misma doctrina ideológica o comparten los mismos planteamientos en común de cómo gobernar un territorio. Entonces, los exaltados fueron pioneros en plasmar la libertad de cultos, el Estado laico, entendiendo por Estado laico esa relación que distancia a la Iglesia y al Estado y les asigna roles, es decir, el Estado se dedica a gobernar y la Iglesia se dedica desde los templos eclesiásticos a enseñar la palabra de Dios, pero sin tener ningún poder sobre el gobierno de un territorio, lo cual iba en contra de los planteamientos realizados por los moderados, los cuales defendían la Iglesia Católica y al mismo tiempo la educación tradicional. Eran dos partidos muy diferentes, donde una de sus principales diferencias era la relacionada con el papel que debía cumplir la Iglesia dentro de un gobierno, debido a que nunca se pudieron poner de acuerdo. Bien, seguimos avanzando. Vamos llegando ya a lo que conocemos entonces como bipartidismo. Aquí vamos a comprender entonces cómo se pasa de una ideología política que no era legítima, pero que en 1848, bajo el liderazgo de Ezequiel Rojas, cuando publica un texto llamado La razón de mi voto, donde plasma diferentes postulados propios del Partido Liberal, como lo son la separación de la Iglesia del Estado, como ya lo explicamos anteriormente, la libertad de cultos, la imparcialidad de la ley, la libertad de pensamiento, la descentralización administrativa, tal cual como lo explicamos en el concepto de federalismo, la educación laica o la no influencia de la Iglesia en asuntos educativos y el apoyo al libre cambio. Es decir, a nivel económico su visión era libertad de empresas, libertad de inversión, etc. Por otro lado entonces, una vez hecho legítimo el Partido Liberal, los moderados no se iban a quedar quietos. Inmediatamente, un año más tarde, en 1849, los señores Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro publican el texto titulado Declaratoria Política, donde, al igual que los liberales, plantean una serie de postulados, entre los cuales encontramos el fortalecimiento de la relación entre la Iglesia y el Estado. Es decir, contrario al liberalismo, estos planteaban la necesidad vital de que la Iglesia hiciera parte del control político, debido a que, según el Partido Conservador, era la única capaz de mantener un orden social y vigentes las tradiciones coloniales. Al mismo tiempo, eran partidarios de una creación de impuestos a las importaciones y exportaciones, es decir, totalmente contrario al libre cambio del que hablaba el Partido Liberal. Es muy importante que hasta el momento tengamos claro qué fue la Gran Colombia, qué fue la República de Nueva Granada,
qué fue el partido de los exaltados, qué fue la guerra de los supremos, debido a que esto nos ayudará a comprender los temas próximos a explicar. Muchas gracias por su atención, espero sus comentarios, hasta luego.